Buenos días, estimados estudiantes. Esta es la clase de ejercicios del curso de Álgebra y Geometría Analítica para licenciatura en Física y Matemáticas. Ok, vamos a admitir algunos atrasados. Mientras cuando yo me aleje del computador, la cámara va a adaptarse y va a adaptarse la luminosidad, y así se va a ver bien, en teoría. Ok, Franco llegó, bien, ya tenemos 14. Bien, los que sigan llegando atrasados, bueno, ahí los voy ingresando porque voy a estar mirando la pantalla, espero, constantemente. Ok, preguntas, esta es la clase de ejercicios. ¿Hay preguntas? Llegaron dos más. Profesor, Dígame. ¿podría hacer el ejercicio 2 de los propuestos? Espérate, tengo que ir a buscar mi tablet, me olvidé de una parte importante. ¿Podrías, por favor, decirme en qué página del libro? ¿En qué página del libro está, no del PDF, del libro, en qué página del libro está el ejercicio que quieres resolver? Espere. Yes, espero. Esto debe ser capítulo 3. Es la página 88. 88. Sí. Ya, vamos a buscarla, ¿ya? Página 88. Página 88. 87. 88. Propuestos, el número 2. Bien. Mira, voy a usar este lápiz verde. Si no se ve, me dicen ya y cambio. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve, ya. Página 88. Dice, se define f de r en R, y la definimos así, f de x igual x cuadrado menos 4x más 12 si x mayor o igual que 2, y 3x menos 1 si x es menor que 2. Dice A, demostrar algebraicamente que f es inyectiva, pero no epiyectiva. ¿Qué voy a hacer? Ese primero. Después dice restringir en los reales de modo que f sea biyectiva y encuentre la inversa. Y después dice encontrar el valor absoluto. Y ahí se acaba. Bueno, eso lo escribo después, ¿ya? Pero hagamos este primero. Hagamos este primero. Entonces dice, ahí está mi función, dice demostrar algebraicamente, es decir, sin hacer gráficos, ¿ya? Que f es inyectiva. Entonces voy a suponer que f de x igual f de x prima. ¿Ya? Eso es lo que tengo y hay que demostrar. Entonces, por demostrar, ¿implica esto que x es igual a x prima? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces, veamos, hay casos que considerar porque tengo dos valores de x y uno de ellos podría ser mayor o igual que 2 y el otro menor que 2, o quizás ambos son mayores o iguales que 2, o ambos son menores que 2, o el otro está allá arriba, aquí, etc. Entonces, aparentemente hay cuatro casos.
pero en realidad 3 nomás, porque cuando yo digo uno de ellos es menor que 2 y el otro es mayor o igual que 2, bueno, puede que el X sea mayor o igual que 2 y este es menor que 2, o a la inversa, pero es que el argumento debería ser el mismo. ¿Ya? Entonces no hay que hacer eso, son 3 casos nomás realmente. Caso 1. Caso 1. X y X', ambos mayores o iguales que 2. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, en este caso, esta igualdad, como la función está definida por una cuadrática, va a ser x cuadrado menos 4x más 12 igual x' cuadrado menos 4x' más 12. ¿Ya? Ok, entonces, claro, tengo que usar la definición de f que corresponde, porque estoy trabajando en la parte de los reales donde empiezan el 2 hacia la derecha. O sea, hay que usar la primera parte de la definición. Ok, obviamente que el 12 aquí no juega en este partido, y entonces lo que va a quedar acá, va a quedar, bueno, puedo poner todo al otro lado, va a quedar x cuadrado menos 4x menos x' cuadrado más 4x' igual 0. Eso es lo que obtengo al restar. Bueno, entonces veamos qué ocurre acá. Pues entonces tengo, a ver, no se me ocurre qué hacer. Puedo, esta diferencia, la puedo escribir así, x menos x', x más x'. Y ahí ya tomé en cuenta esta diferencia. Y después voy a tener menos 4x menos x' igual 0. ¿Ok? Porque aquí factoricé nomás, menos 4x, menos por menos da más. Bien, y aquí tengo un factor común. Qué buena onda. X menos x' es factor común de ¿qué cosa? De todo esto. X más x' menos 4 es igual a 0. Y recuerden que lo que yo quiero demostrar es que x igual a x'. Entonces, si esto es 0, estoy listo. Si esto es 0, llego a donde quería. Suponer que, por otra parte, que esto es 0. Ups, no quiero borrar. Voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar la pregunta, pues ya estamos respondiéndola. Bien, pues entonces, si esto es 0, si igual a 0, listo. Si eso que está ahí, vaya. Si este factor es 0, estoy listo, porque eso es lo que quería demostrar. Supongamos, en el peor de los casos, que esto no es 0 y esto sí. Entonces voy a suponer, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, x más x' es igual a 4, es equivalente. Bien, pero este es mayor o igual que 2 y este también es mayor o igual que 2. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esta igualdad? Si ambos son mayores o iguales que 2. Entonces, la única opción es que x sea 2 y x' sea 2. Bueno, pero de nuevo son iguales. Así que esto también se cumple en ese caso. Listo, ahí demostré la inyectividad en el caso 1. Caso 2. En el caso 2 puede que x sea mayor o igual que 2 y x' menor que 2. También puede ocurrir el caso inverso, pero esto es similar. Pues, entonces, por eso hago el caso 2 y el 3, no hago 4. Bueno, si x mayor o igual que 2, entonces esta igualdad va a ser la igualdad de esto con este, donde aquí se reemplaza x por x'. Entonces voy a tener f de x, ¿cuánto vale? X cuadrado menos 4x más 12. Porque estoy en el lado mayor o igual que 2. Y este, como x' es menor estricto que 2, entonces aquí el f de x' vale 3x' menos 1. Esa es la ecuación que tengo. Y tengo que demostrar aquí que... recuerden que lo que yo quiero demostrar es que el x es igual a x'. Obviamente que no va a ser posible acá, porque el x mayor o igual que 2 y el x' es menor estricto que 2. Entonces lo que tengo que demostrar es que esta ecuación no tiene solución. Es imposible.
Se ve inocente en el lápiz verde, pero igual cuesta borrarlo. Wow. Déjame intentarlo con este, a ver. No, claro. Bueno, a ver. El borrador que siempre funciona. No, salió difícil. Oh. Pegajoso. Se pega a la pizarra. Eso me pasa por marcar muy fuerte, ¿ves? Vamos a hacer la solución chilena ya. Con un poquito de agua. El problema es que después va a ser difícil escribir sobre esta parte, va a estar mojado. Ya, ok. Ok, ¿dónde voy? Entonces ahí tengo la ecuación x cuadrado menos 4x más 12 igual 3x' menos 1. Espero que aún se vea, ya no estoy marcando tan firme. Entonces, ¿por qué suena feo esto? ¿Por qué se ve mal? Tenemos que hacer, recuerden que tenemos que ver que esto es imposible. Bueno, tratemos de completar el cuadrado acá, para saber el tamaño que tiene esto. Yo tengo x menos 2. Queda x cuadrado menos el doble de este por ese, 4x, bien, más 4. Y para llegar a 12 necesito 4. Wait a minute. 8. ¿Okay? 4 más 8, 12. Bien. Y aquí tengo 3x' menos 1. Entonces el menos 1 lo puedo pasar al otro lado. Va a quedar x menos 2 al cuadrado más 9 igual 3x'. Hacer el 1 al otro lado. Entonces aquí ya se ve sospechoso porque el x' es menor que 2. Entonces esto es menor que 6. Y al otro lado tenemos un número que es mayor o igual a 9. Lo más chico que puede ser es 9, que ocurre cuando x es 2. Que está permitido porque x es mayor o igual que 2. Ya, pero esto es imposible, pues no puede ser un número menor que 6 igual a un número mayor o igual a 9. Así que aquí hay una contradicción, así que este caso no se da, como sospechábamos. Sí, porque lo que uno quiere demostrar es que x es igual a x', si va a ser inyectiva. Entonces aquí no puede ser. No puede ocurrir. El caso, como les digo, el caso 3 es similar y el caso 4, pongámosle 4 ya. El caso 3 es cuando el x es menor que 2 y x' mayor o igual que 2, similar. Similar. No lo hago porque es lo mismo que antes. Caso 4 es más interesante, cuando ambos son menores que 2. Cuando ambos son menores que 2, entonces la igualdad, que ya borré, donde f de x era lo mismo que f de x', es la igualdad de estas expresiones. X menos 1 igual 3x' menos 1. Bueno, obviamente esto implica inmediatamente que x igual a x' y eso es lo que quería demostrar. Que es inyectiva. Y ahí se acabó. Ya, me aburrí de usar este lápiz, ya. Vamos a usar otro. Uno negro o azul. Uy, salió porfiado. Bien, me falta todavía porque recién demostré la inyectividad, pero la parte A del ejercicio decía, demuestre que no es EPI, que no es EPI. Entonces, a ver que no sea EPI. Y para Profe, yes, dígame. si en el caso de que hubiera un solo caso en el que diera inyectividad, entonces todavía sigue siendo inyectiva. Oh, no entendí la pregunta, discúlpame. En el caso de f de x, si un solo caso hubiera sido inyectiva, entonces toda la función sería inyectiva, ¿no? Pero ¿qué significa un solo caso? Porque ahí está analizando usted 4 casos, ¿cierto?
Sí, porque estoy analizando 4 casos porque la función está definida de 2 maneras distintas. ¿Ya? Entonces ahí no puedo evitar, tengo que analizar 4 casos, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿Ya? Entonces, ¿qué me dices tú? pero ¿Qué pasa si, si un solo caso hubiera sido inyectivo, ¿qué pasaría? si uno... ¿qué? Déjame tratar de interpretar. Hay 4 casos por analizar. Y entonces me dices tú que si en uno de estos 4 yo pruebo que es inyectiva, pero los otros quizás no, que la función es inyectiva, ¿Sí? no, pues falso, pues. Porque hay que demostrar la inyectividad en cada uno de los 4 casos, que es inyectiva. En el caso 3 no había nada que analizar porque la ecuación era imposible. ¿Ya? Porque resultó que el lado izquierdo era mayor o igual que 9 y el derecho era menor que 6. No, entonces ese caso no se va a dar nunca. Por lo tanto, ahí no hay que demostrar nada. ¿Ya? Es un caso que no corresponde analizar. Pero los demás casos, el 1 y el 4 sí son analizables. ¿Ya? Fíjate que en el 1 y en el 4, en el 1 era cuando ambos eran, el x y el x' eran mayor o iguales que 2. Entonces en el 1 usamos solamente este lado, esta definición, esta función, este pedacito. Y en el caso 4 solamente usamos esta función, la de abajo. En esos 2 casos hay que probar que es inyectiva para ambos. Y en los casos mixtos, el caso 2 y 3, es decir, cuando el x está acá y el otro el x' está acá, entonces ahí hay que usar la igualdad de las funciones usando esta y ahí no se da porque es una contradicción, porque es imposible que se dé, porque hay un lado que es menor estricto que 6 y el otro que es mayor o igual que 9, que entonces no es posible que se... En esos casos, entonces no hay que continuar con el análisis, pero igual hay que hacerlo. ¿Respondí la pregunta? Porque hay que hacerlo, aunque, por ejemplo, si estoy viendo si es que es inyectiva y resulta que uno de los casos no es inyectiva, tendría que No, seguir. espera. Uno de los casos no es inyectiva, entonces la función no es inyectiva. Se acabó. Ahí paro. O sea, en ese caso. Claro, pero es que aquí el ejercicio dice demuestre que es inyectiva. Entonces yo confío en la persona que hizo el ejercicio que la función efectivamente es inyectiva. ¿Ya? Entonces yo estoy demostrando que es inyectiva. Eso quiere decir que tiene que ser inyectiva en los 4 casos posibles. Demostré que era inyectiva en el caso 1 y en el caso 4, y en el caso 2 y 3 no se da. Esos casos no se dan. No hay que analizarlos entre comillas, pero igual hay que ver que en esos casos no se dan. Por eso es que yo lo hice. ¿Cuáles eran los casos 2 y 3? Perdón, ¿cuáles eran los... Yes. El caso 2 es cuando el x es mayor o igual que 2 y el x' menor que 2. Cuando los dos números, porque recuerda que tengo que probar esto. F de x igual a f de x'. ¿Ya? O sea, estoy asumiendo esto y la pregunta es cierto que x igual a x'? Esa es la pregunta. ¿Ya? Y yo respondí que sí es cierto en el caso 1 y 4. ¿Ya? En los casos 2 y 3 es cuando una variable es mayor o igual que 2 y la otra, el otro x' es menor que 2. Está en el otro caso. Entonces aquí el análisis es diferente porque aquí para esta función hay que usar la fórmula número 1, la cuadrática, y para esta hay que usar la lineal. ¿No es cierto? Entonces lo que hay que ver es que si esto se cumple, entonces x y x' son iguales. ¿Ya? Eso es porque la función yo confío que es cierto que es inyectiva. Entonces dice, entonces aquí hay algo raro porque en este caso que estoy analizando, el x mayor o igual que 2 y el x' menor que 2, entonces no pueden ser iguales. O sea, estaría demostrando, entonces no va a poder, porque entonces no va a ser inyectiva, porque va a ser falso esto. Lo que pasa es que en estos casos mixtos, casos 2 y 3, esta hipótesis de partida jamás se da, porque jamás es posible tener esta igualdad. Nunca es posible, porque este lado izquierdo es mayor o igual que 9 y este lado es menor que 6. Así que no se da. Así que no contradice la inyectividad, porque ni siquiera ocurre la hipótesis. ¿Ya? Esto no ocurre en este caso. Y en el caso 4, perdón, el caso 3, pues el caso 2 creo que sí estaba numerado, el caso 2 donde x mayor o igual que 2 y x' menor que 2. Profesor, ¿Yes? para demostrar la inyectividad también se podía demostrar que f de x es distinto que f de x'. Y eso implica que x es distinto de x. Espera. Es que
es que lo que tú estás pensando es en el contrarrecíproco. Yo quiero demostrar que si son iguales las imágenes, entonces los puntos son iguales. Entonces, es decir, P implica Q. ¿Ya? Esto es lo que estoy probando. Lo que tú quieres probar es el contrarrecíproco, es decir, no Q implica no P. Lógicamente equivalente con eso. ¿Qué significa no Q? Si X es distinto de X', entonces f de X es distinto de f de X'. Eso es lo que tú quieres probar. Pero en ese caso, igual habría una contradicción en el caso en que X sea mayor que 2 y X sea menor que 2. ¿En cuál caso? ¿En el caso 2? En el caso, ¿Caso 2 o 3? en el caso en que hubo una contradicción, se creo que fue el caso 2. Y el caso, en ambas hay una contradicción. El caso 2. Ah, en caso 2. El caso 2. Entonces, tú dices, yo quiero demostrar inyectividad en el caso 2. Ya, entonces aquí se aplica, porque el caso 2, veamos el caso 2. Caso 2. Entonces dice X, dice el caso 2, X mayor o igual que 2, X' menor que 2. Entonces, esto es posible, o sea, porque de hecho, entonces estoy suponiendo, y de hecho con esto, lo que quiero suponer es darme un X que sea distinto de X'. Y con esta hipótesis, trabajando en este caso, eso ya es automático, porque el X mayor o igual que 2 y el X' menor que 2 jamás van a ser iguales, así que estos son siempre distintos. Así que eso es de perogrullo. ¿Ya? O sea, es cierto que X es distinto de X' cuando estamos en este caso. ¿Ya? Entonces, por demostrar, entonces, ¿qué tendría que demostrar en este caso? Por demostrar que f de X es distinto de f de X'. Pero claro que es cierto, porque este que está aquí ya vimos que era mayor o igual que 9. Y este que está aquí es menor que 6, así que tiene que ser distinto. No hay contradicción. Pero se demuestra aquí que, o sea, este caso, en el caso, cuando usábamos esta implicación, P implica Q, cuando yo trabajo con la implicación P implica Q, los casos 2 y 3 no se dan. ¿Ya? O sea, es imposible que esto ocurra y al mismo tiempo estos sean iguales, porque ya vimos que no puede, porque este es mayor o igual que 9 y este es menor que 6. ¿Okay? Entonces dice el profe, ya, pero a mí no me gusta trabajar con P implica Q. Como dice el estudiante, yo quiero trabajar con el contrarrecíproco. En este caso tenéis que trabajar, igual tenéis que trabajar, en los dos casos hay que analizar 4 casos, en los dos, si tú trabajas con P implica Q o con este equivalente, lógicamente equivalente, igual tenéis que hacer 4 casos. ¿Ya? Pero aquí, de los 4 casos que ocurren, caso 1, 2, 3, 4, ¿ya? En el 1 tenéis que trabajar para demostrar que son iguales los X y X', en el 4 igual, pero estos no se dan. ¿Ya? Porque en estos casos 2 y 3, es decir, en estos dos casos no es posible que sean iguales. Así que ni siquiera la hipótesis se cumple. ¿Ya? Pero cuando ustedes operan con el contrarrecíproco, ahí los 4 casos son posibles. Caso 1, aparentemente caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. ¿Sí? Los 4 casos tenéis que... Igual tengo que trabajar con 4 casos. Entonces aquí el primer caso, ¿cuál era? X y X', ambos mayores o iguales que 2. Este era X y X', ambos menores que 2. Y aquí estaban los mixtos. Y aquí era X menor que 2, X' mayor o igual que 2. ¿Okay? Entonces, con P implica Q, tengo que hacer 4 igual. Aquí sí demuestro que X y X' son iguales, aquí también, y aquí demuestro que estos casos no son posibles porque la hipótesis no se cumple. Ahora, cuando yo trabajo con el contrarrecíproco, igual tengo que hacer 4 casos. Caso 1, ya caso 2, caso 3 y caso 4. Y son el mismo, ¿ya? X, X', mayor o igual que 2, es lo mismo que antes. Ahora, sigamos con el mismo color, ¿ya? Entonces, ahora, esto es importante lo que estamos haciendo para que ustedes se acostumbren a la lógica necesaria para hacer matemáticas, ¿no? X, X' menor que 2, y aquí están los mixtos. ¿Ya? Ok. En contraposición con este caso, donde estos no se daban, como estoy mostrando el contrarrecíproco, estos casos sí son posibles. X mayor o igual que 2, ¿ya? Porque aquí tengo que suponer esto, que si X distinto de X',
entonces las imágenes son distintas. También es equivalente a la inyectividad. Y en ese caso hay que analizar los 4 casos y los 4 casos son posibles, porque mira aquí, si ambos x y x' son mayores o iguales que 2, obviamente que todavía puede ser distinto. ¿Ya? Dice, si x es distinto de x', claro, yo puedo elegir un número, este puede ser 5 y este puede ser 8. Ambos son mayores o iguales que 2 y son distintos. Así que, bien. Así que esto no hay contradicción con la hipótesis. ¿Ya? Aquí es automático, porque si el x mayor o igual que 2 y el x' menor que 2, entonces necesariamente son distintos. Y en este caso hay que probar que las imágenes son distintas. Y aquí es similar. ¿Ya? Y en el caso 4, bueno, los dos son menores que 2, pero podrían ser distintos. ¿Ya? X distinto de x', así que claro, puedo tomar dos distintos. Ya, pero el caso 1, 3 y 4 los voy a dejar como trabajo para ustedes, ¿ya? Porque ya hice el ejercicio, pero hagamos el caso 2. Caso 2, x mayor o igual que 2, x' menor que 2. Caso 2, x mayor o igual que 2, x' menor que 2. Voy a suponer que son distintos. De hecho, ni siquiera necesito hacerlo, porque automáticamente son distintos, porque este es mayor o igual que 2 y este es menor que 2. No pueden ser iguales, así que siempre se cumple eso en este caso. Automático. ¿Qué hay que demostrar? Que f de x es distinto de f de x'. ¿Ya? Pero el mismo argumento se aplica de antes, porque cuando x mayor o igual que 2, el f de x, que vale la cuadrática, ¿no es cierto?, es mayor o igual que 9. Y el f de x', que vale la lineal, es menor que 6. Por lo tanto, son distintos, porque algo mayor o igual que 9 no puede ser menor que 6. ¿De acuerdo? Sí. Bien, eso es lógica, ¿ves? Usamos lógica. Ya, pero lo que yo quiero ahora... Profe, Fíjate, otra pregunta. otra pregunta. No puedo trabajar, ejemplo, el caso 1 y el caso 4 solo con la primera parte, ese sin que F. Para. Lo que pasa es que Perdón. tenemos dos casos 4. Caso 4, bueno, ¿quieres hacer el caso 4 con esta, trabajando con P implica Q, o hacer el caso 4 con el contrarrecíproco? ¿Cuál de los dos 4 quieres hacer? Trabajar dos casos con la F de X igual a F de X' y los otros dos casos con el contrarrecíproco. ¿No se puede hacer eso? No sé, tengo que verlo, pensarlo, pero digamos, ¿qué objetivo práctico cumpliría eso? Temas de comodidad. No, confundiría a la persona que lo está haciendo y confundiría a la persona que está corrigiendo. Ya, entonces tengo que hacer solo con uno de los dos. Claro, pues, no hay bigamia aquí, pues tenés que casarte con una sola mujer. ¿Ya? Este o con este, pero no con los dos, y mezclarlo, porque ahí va a quedar la escoba. Ya, ok. Ok, all right. Bien. Gracias. Ya, listo, sí. Esta es la clase de ejercicio para hacer todas las preguntas que ustedes quieran, pues, ¿ya? Y estas son importantes porque son preguntas de lógica. ¿Ya? Esto es lógica. ¿Cómo se demuestra algo? Ya, bueno, ¿qué tengo pendiente en la parte A? Si es biyectiva, porque dice que no es epi. Dice que no es epiyectiva. Recuerden que aquí este cuadrático era x menos 2 al cuadrado más 9, si x mayor o igual que 2. Y esto era 3x menos 1 si x es menor que 2. Esa es la definición. Entonces, nótese que habíamos anunciado, habíamos notado que esta cantidad es mayor o igual que 9. Sí, porque un cuadrado más 9. Y esta cantidad que está aquí, como el x es menor que 2, esto es menor que 2 por 3, 6, es menor que 5. ¿Ya? O sea, los valores de la función o son mayores o iguales que 9 o menores que 5. Entonces, la función, independiente cuál sea el gráfico, no voy a dedicarme a decir cuál es la figura, ¿ya? Porque no quiero graficar. Lo único que yo sé es que de 2 para adelante, la función, independiente de cómo sea el gráfico, es realmente una parábola, ¿ya? Pero es mayor o igual que 9, o sea, tengo que graficarlo acá. Yo sé que 1, 2,
De ahí para adelante, de 2 para adelante, la función es, por aquí está el 9, ¿ya? La función, de 2 para adelante, la función es mayor o igual a 9, por ahí. Mayor o igual a 9. Y de 2 para la izquierda, x menor que 2 es menor que 5. Así que de 2 para la izquierda es menor que 5. Entonces lo que yo quiero demostrar es que no es epi, no es sobre. ¿Qué significa sobre? Que sea que todos los y, todos los valores de y en el eje y están en la imagen. Entonces, bueno, voy a elegir y igual a 7. Bueno, este no puede ser el valor, este número 7 no puede estar, el 7 no está en la imagen, en el recorrido. El 7 no está en el recorrido de F, porque en el recorrido de F, hay números que son mayor o iguales que 9 o menor estricto que 5. No hay nada entre medio, así que el 7 no puede estar, ¿ves? Por lo tanto, no es epi. Eso significa ser epiyectiva, que abarca todos los y del eje Y. Y no lo es, porque el 7 no está, no puede estar, porque F, los valores de F son o mayores o iguales a 9 o menores estrictos que 5. ¿Ya? Y ahí está demostrado sin graficar, ¿ves? De hecho, aquí el gráfico está malo, porque yo sé que es una parábola, y aquí es una línea recta, también está malo el gráfico, pero lo que pasa es que en el ejercicio me piden demostrarlo algebraicamente, y ya lo hice. Demostración algebraica, no grafiqué. No sé cuál es el gráfico de la función, no me interesa. Ok. Alright, so, faltaba la parte 2b. La parte B, ¿qué dice la parte B? ¿Qué dice la parte B? Restringir F, restringir R. Restringir R. De modo que F sea biyectiva. Quizá no quieren decir R, quizá quieren decir el recorrido, no lo sé. Bueno, y allá la... Sí, yo creo que quieren decir que y sea biyectiva y encuentre F inverso del recorrido de F en R. Entonces realmente lo que quieren es... no sé lo que quieren, está mal escrito esto. Hay que restringir el dominio probablemente. Restringir el dominio de la función para que sea epi. Porque ya inyectiva ya sabemos qué es. Es inyectiva. En una de esas hay que restringir el... Recorrido también. Hay que restringir el... que va de R en R, entonces hay que restringir el... Ambos, el dominio y el recorrido. Ambos, sí, porque... Claro, tiene que ser epi. Inyectiva de ya tal lo- forma... Ya, claro. De tal forma que R quede que vaya de R a un intervalo o algo así. Claro, pero lo que pasa es que la función está de R en R originalmente definida, ¿no es cierto? Y es inyectiva. Y está definida en todas partes, porque mayor igual que 2 menor que 2. Es inyectiva. Así que realmente no hay que restringir el dominio, porque ya es inyectiva en todas partes. Lo que hay que hacer es considerar la función f tilde, que es de su dominio, en el recorrido. O sea, hay que restringir el conjunto de llegada, hay que restringirlo. Bueno, ¿y el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? El recorrido es de menos infinito hasta 5 estricto, y unión de 9 hasta infinito. ¿No es cierto? Porque sabemos que es mayor o igual que 9 y menor estricto a 5. Ese es el recorrido. ¿Ya? Y entonces dice restringir, entonces lo que quieren aquí no es restringir R, pero ¿cuál R? O S o S. Entonces este R que mencionan acá, este R es el R de acá del conjunto de llegada, no el de partida. Porque ya la función es inyectiva en todas partes, no hay que restringir el dominio. Hay que restringir el conjunto de llegada, así que hay que reemplazar el conjunto de llegada a este R por su recorrido. Entonces la función F inverso, y realmente es F tilde inverso, va del recorrido. ¿Sí? Entonces, en restringir
el recorrido, de modo que f sea biyectiva y encuentre la inversa en ese caso, que va del recorrido a R. Entonces ya sabemos cómo hacer eso. El problema es que la definición también tiene que ser en dos partes. ¿Verdad? Porque, bueno, porque primero tengo que, recuerden que la función original, y igual f de x, está dada por dos fórmulas, x cuadrado, ya la borré ya, menos 4x más 12. Si x es mayor o igual a 2, x 3x menos 1, si x es menor que 2. Entonces está dada en dos partes, y obviamente que para hallar la inversa, recuerden que yo tengo que cambiar x por y. Así que el x es y cuadrado menos 4y más 12 si... y aquí tengo un problema, porque aquí me dicen... este es el x del dominio el que está siendo restringido. Entonces aquí si y es... Bueno, debería ser la misma es cambiar x por y nomás. Veamos si esto corresponde. Ok, entonces aquí tengo 3y menos 1 si y menor que 2. Pero que esto suena sospechoso porque, bueno, porque yo quiero despejar la y. Bueno, esto debería estar bien, porque aquí cuando yo despeje la y en términos del x, aún así tendré que buscar el dominio. O sea, ¿cuáles son los x permitidos? Y vamos a encontrar que estos son. Porque ahora el dominio de esta función es el recorrido de la anterior. Así que esto está bien hecho. ¿Ya? El problema es que estas desigualdades no me sirven. ¿Ya? Porque yo lo que tengo que decir, cuando yo despeje la y, no tengo que decir la y dónde varía, porque estaría calculándole el recorrido a esta. Y lo que yo necesito es calcular el dominio de esta, para cuáles valores de x está definida. Entonces veamos cómo se despeja. Bueno, obviamente que hay que hacerlo por partes, ¿ya? Entonces voy a primero suponer... entonces primero voy a suponer x y cuadrado menos 4y más 12, ¿ya? Y mayor o igual que 2. Y lo que necesito saber es el x. ¿Dónde varía el x? Bueno, aquí tengo y cuadrado menos 4y más 12 menos x igual 0. Fórmula cuadrática, y igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Dividido por el doble producto del coeficiente de y cuadrado. Este ya murió, hay que darle descanso. Entonces veamos aquí, entonces tengo un 4 factor común, 4 también acá, y la raíz de 4 es 2, se va a matar con ese, entonces va a quedar aquí. 2 más menos raíz de 4 menos 12 menos x. ¿Ya? El 2, que, ups, alguien llegó súper atrasado, Ángel. Entonces entonces tengo que hacer una simplificación aquí, 2 más menos la raíz de... Tengo x, 4 menos 12. Está bien eso. ¿Por qué me huele mal esto? ¿Por qué? ¿Dónde me equivoqué? Me huele mal. ¿Por qué huele mal? 12 menos x. Está bien. Entonces b cuadrado. Perdón, menos b. Más menos b cuadrado menos 4ac. Aquí está bien. Y saqué el 4 factor común. Y este es 4 por 4. Y sale el 4 como raíz de 4, 2. Mata ese. 4 menos, esto está bien, 4 menos, entonces queda 12 x menos 8, ok. Eso. Y entonces dice, bueno, pero profe, aquí de x tiene que ser mayor o igual que 8 para que esto tenga sentido, porque esto sea positivo por la raíz de, pero que huele mal, porque deberíamos tener aquí el x tiene que estar en el dominio de la inversa, así que va a estar en uno de estos dos.
¿Ya? Y ahí no veo ningún 8 yo. Está el 5 y el 9. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Pero el X puede ser mayor a 9. Sí, claro. No, lo que pasa es que como yo obtengo cuáles son los valores para X. Y primero, ¿cuál signo elijo? Es que lo que pasa es que me estoy olvidando de eso. Y llega mayor o igual que 2. Así que como Y llega mayor o igual que 2, aquí tengo que elegir el signo más. ¿Ya? Y esto tiene que ser mayor o igual que 2. Bueno, sí lo es, porque aquí el X es mayor o igual que 8. Para que esté definido esto. Y cuando el X mayor o igual que 8, esto es positivo o 0, y por lo menos va a ser 2. Y entonces mayor o igual que 2 no contradice eso, se comprueba. Ok, entonces aparentemente la solución, aquí la inversa en este caso, ¿ya? Porque esto fue ayer la inversa, entonces me va a dar esta fórmula, ¿ya? Para X mayor o igual que 8, pero es que aquí algo anda. Es que parece que me equivoqué, ya sé dónde me equivoqué. Profe, Yes, dígame. ¿no hubiera sido mejor restringir el recorrido de f de menos 9, de 9 a infinito? Porque si lo restringe de 9 a infinito, el x necesariamente debería ser mayor que 9. Y entonces la raíz quedaría positiva. No, pero es que esto que está aquí es cuando estoy trabajando en este pedazo, después tengo que trabajar en este pedazo, cuando trabajo en este pedazo se va a aplicar esta parte. No, está bien. Lo que pasa es que ese 9 está malo ahí. El 9 está malo. Y les voy a explicar dónde me equivoqué. Por lo menos ya sé dónde me equivoqué. Ese no es 9, porque recuerden que voy a escribir ya, mira, ya sé x cuadrado menos 4x más 12. Cuando yo hice esta igualdad, 3x menos 1, creo que así fue, ¿no es cierto? Parece que estábamos en una... Primero, ¿será esa la fórmula? Déjame ver si es la fórmula esa. Yes. ¿De dónde salió ese 9? ¿Ese 9 de dónde salió? Salió aquí, ¿se acuerdan que yo completé el cuadrado? Y aquí me daba 4, para llegar a 12 necesitaba un 8. ¿Ya? Y después pasé el 1 para el otro lado y ahí apareció el 9. Pero es que el 9 no corresponde. Porque el 9 apareció de hacer esta ecuación. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que yo debo olvidarme de esa ecuación y simplemente ver qué pasa con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá, entonces aquí, esto que está aquí, vale x menos 2 al cuadrado más 8. Así que no es de 9, es de 8 para adelante. ¿Cachai? Cuando el x es 2, está 0, y por lo menos vale 8. Así que es de 8 infinito. Ahí estaba el error. Por eso es que ese 8 es natural que aparezca. Ya, ahora sí está listo. Entonces aquí, bla, 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 bla. Entonces x mayor o igual que 8, correcto. Así debe ser. El 9, nada que ver el 9. 8 es lo que vale, ya. Estoy listo con esta parte. Pero es que ahora me falta hacer esta parte. Entonces ahora tengo que borrar. Esta parte la puedo borrar. Esta parte la puedo borrar, ya. Esta no, porque esto es lo que voy a definir yo. Y bueno, entonces ahora tengo que hacer x igual 3y menos 1. Y el y tiene que ser menor que 2. Y ahora despejo el y, este es fácil. Despejar el y es lo mismo que hacer este. ¿No? Más 1 dividido por 3. Pero tengo que asegurarme que esto sea menor que 2, porque el y es menor que 2. Por lo tanto, x más 1 es menor que 6. Es decir, x es menor que 5. Estricto. Ajá. Entonces estoy listo. Entonces, ¿qué significa la inversa? Entonces, luego, la f tilde inversa de x, ¿cuánto vale? Vale 2 más la raíz de x menos 8 si x es mayor o igual a 8. Y vale x más 1 sobre 3 si x es menor que 5. Y esta función está definida de menos infinito a 5, y de hecho está definida así, de menos infinito a 5. Y de 8 para adelante está definida así. Ahí está. Ahora sí lo hice bien. Profe, pero tengo una pregunta.
Pregunten. Si el recorrido de la función inicial era de menos infinito a 5 y de 9 al infinito, entonces... Estaba malo, si el 9 es irrelevante, po. El 9 yo me equivoqué a poner 9 porque me quedé pegado con un argumento anterior. Pues entonces, significa, si tú haces eso, no te voy a dar puntaje máximo en la prueba, po. Está malo. Si no es de 9 para adelante, es de 8 para adelante. Entonces tú dices, pero es que si era de 9 para adelante, igual podías definirlo, profe, porque usted tiene la raíz de x menos 8. Y de x mayor o igual que 9 está permitido. Sí, pero no responde al problema, pues vaya a estar perdiendo el intervalo de 8 a 9. ¿Qué pasa con el intervalo de 8 a 9? No va a estar definida. Porque voy a poner aquí x mayor o igual que 9 y menor que 5. Y bueno, no es lo mismo, porque vaya a estar perdiendo un pedazo de 8 a 9 donde sí está definida la función de la misma manera, ¿no? O sea, no vaya a tener problema de sacar raíz de números negativos si partís de 9. Pero es que no vaya a estar haciendo el ejercicio. Vaya a estar copiando un número 9 que no corresponde, como yo lo hice, porque me equivoqué nomás. Ya. Eso. ¿Más preguntas? Oh, todavía falta, porque no estamos listos con este ejercicio. ¿Ya? Déjame achicar eso, ¿ya? Entonces falta la parte, dice, de restringir, ¿ya? Y encontrar el valor absoluto. Ahí se fueron al porcino, ¿ves? Hallar el valor absoluto de f de x, donde f de x era la función original, x cuadrado menos 4x más 12, si x mayor o igual que 2, ¿verdad? Y 3x menos 1, si x es menor que 2, yes. Bueno, ya sabemos que esta es mayor o igual que 8. X menos 2 al cuadrado mayor o igual que 8. Y menos 2 al cuadrado más 8 es exactamente igual a eso, así que eso para x mayor o igual que 2, mayor o igual que 8, así que esta parte, el valor absoluto de eso es lo mismo nomás. Porque esa parte es positiva. Entonces, bueno, el valor absoluto de f de x va a ser esta parte, si x mayor o igual que 2, porque el valor absoluto de algo que es mayor o igual a 8 es ese algo nomás. Y aquí tengo que poner 3x menos 1 en valor absoluto. ¿Ya? Y entonces ahora hay que analizar ese. Entonces el valor absoluto de f de x va a ser igual a x cuadrado menos 4x más 12 si x mayor o igual a 2. Profesor, ¿Estudiante? el 3x menos 1 siempre va a ser menor que 5, ¿o no? Sí, claro. Menor que 5, pero podría ser negativo. Entonces solo hay que resolver la desigualdad ahí porque... Esto, es que hay que sacarle la barra. verdad, ya. Y entonces, ¿cuándo? Y abrir como por caso, sí. Yes. ¿Y cuándo es 0? Cuando x un tercio, ¿no es cierto? Entonces, si el x está entre un tercio y 2, o sea, tengo que subdividir este intervalo, que es infinito, de menos infinito a 2. Así que de un tercio a 2, bueno, en un tercio es 0, y a la derecha de un tercio es positivo. Así que ahí le puedo sacar la barra. Y ahora, y si el x es menor estricto que un tercio, bueno, ahí va a quedar negativo lo que está dentro de la barra, así que voy a tener que hacer el negativo de 3x menos 1. Ahí sí. Ese es el valor absoluto. Bien. Ese ya resolví el problema que me hicieron hace como media hora que me preguntaron, hace como una hora que me preguntaron. Bueno, es harto trabajo. Profesor, no entendí lo último del valor absoluto. Ok. Sí, gracias. Es mi culpa, ¿ya? Es mi culpa porque me salté paso. Qué bueno que preguntó, porque seguro que usted no es el único que quedó colgado.
Entonces, porque lo hice mal, profe, malo. Entonces aquí tengo valor absoluto 3x menos 1. Entonces aquí tengo 3x menos 1/3. ¿Sí? Eso es para yo saber el signo. Entonces, si el x es mayor que o igual a 1/3, esto es mayor o igual que 0. Si x es mayor o igual a 1/3. Entonces, si el x es mayor o igual a 1/3, pero menor a 2, porque estamos trabajando en menor a 2, ¿no es cierto? Entonces, en este intervalo, lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0 y por lo tanto las barras del valor absoluto las puedo ignorar. Eso sí quedó claro, ¿no? Eso sí, eso no estaba malo. Eso no estaba... ¿Qué pasa con este? Ok, eso estaba bien. Ahí no estaba el problema, ¿no? ¿O sí? Bueno, 1/3 es el punto relevante, 1/3. ¿Qué pasa si el x es menor que 1/3? Porque estoy partiendo el intervalo de menos infinito a 2, abierto. Entonces queda negativo, ¿o no? Sí. Ya, si el x es menor que 1/3, esto es negativo, ¿no es cierto? Ahora cambia la situación. Esto es negativo si el x es menor que 1/3. Y como es negativo, para sacar las barras tengo que cambiar el signo. Bueno, esto es lo mismo que eso. ¿Sí? Bueno, pero es que esto es lo mismo que escribir 1 menos 3x. ¿Ahora sí? Si la función vale 1 menos 3x si el x es menor que 1/3. Y no fue necesario graficar en ninguna parte, pero ahora grafiquemos. Ahora grafiquemos el valor absoluto. Aquí está. Entonces ahora grafiquemos la función original y después el valor absoluto. Voy a graficar ambas. Una con lápiz azul, la otra con lápiz de otro color, ¿verdad? Rojo quizás, no sé. Ok, entonces aquí tengo, dice... 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 8, porque el 9 no era relevante. 8. Entonces, ¿qué teníamos la función? La función f de x valía x menos 2 al cuadrado más 8 si x es mayor o igual que 2. Y en 2 da 8 exacto. 2, 8. Y cuando el x sigue creciendo, esto sigue creciendo, es una parábola. Ustedes saben que es una parábola. ¿Eh? Ahí tengo el gráfico. En 2 vale 8. Ya, pero a la izquierda de 2, de esa línea, si x era menor que 2, me da una lineal. 3x menos 1. Si x es menor que 2. Por ejemplo, en 0, entonces, en 0 me va a dar valor menos 1. Y cuando x es 1 me da 2. Por acá. Entonces es una línea recta. ¿Dónde está mi regla? Acá está mi regla. Es una línea recta. Que tiene pendiente 3. Pero que no alcanza a llegar acá, porque nunca se hace igual a 2, es menor estricto. Es un agujero, ¿ves? No alcanza a tocar esa línea. Pero es una recta. Y se hace 0, ¿en dónde se hace 0? En 1/3, ¿ves? En este punto, ese es 1/3. ¿Ya? En 1/3 se hace 0 la recta. Esa es la función original, el gráfico. Y ahora el valor absoluto, bueno, para el valor absoluto no tengo que preocuparme de esta parte porque... bueno, y aquí mira, ven ustedes que el 7 no está en el recorrido, aquí está el 7. Si trazo una línea horizontal por el 7, no va a intersectar al gráfico, que no hay gráfico aquí, hay un salto. ¿Ven? Es discontinua la función. Discontinua. Ok, bueno, pero eso no es el problema es calcular el valor absoluto. Entonces el valor absoluto, como quiero calcular la parte positiva, entonces este pedazo de aquí de la recta, tengo que reflejarlo con respecto al eje X, ¿no es cierto? Entonces va a ser una recta que tiene pendiente
pendiente de 3 negativas, ¿ya? Y vale 1 menos 3x. Cuando x es 0, bueno, cuando x es 1/3 me da 0, como debería ser, y cuando x es 0 me va a dar 1. Entonces cruza por acá. 1/3, 1. Así que este es y esto continúa, y este es el valor absoluto. Oh, estamos mal del pulso, ¿ya? Mucha cerveza, mucha cerveza. Es 1/3, y después aquí, y no llega, y después continúa. Ahí dibujé, ese es lo que dibujé, entonces eso es el valor absoluto. Oh, ya está muriendo este. Yo voy a comprar tinta. Mañana voy a comprar tinta, ya. Fin de semana, ya, ok. Entonces aquí, esto se borra porque ya estoy graficando el valor absoluto. Ese es el valor absoluto. Bien. Más preguntas. La pega, ¿eh? Tipito prueba, este ejercicio es tipo prueba, ya. ¿Más preguntas? Profe, Fíjate. yo tengo una pregunta, pero tengo que buscar la página primero. Es sobre un ejercicio resuelto. Busque la página tranquilamente mientras yo aquí veo mi tablet y hago algunas preguntas a los otros estudiantes. ¿Alguien sabe, con respecto a eso, última pregunta? Ustedes saben que la prueba la prueba 2 es el día 20 de julio. Y eso es, originalmente, en el calendario académico, originalmente había una semana de receso entre el 13 y el 17 de julio. Y lo que sería bueno averiguar es que, bueno, lo que yo espero es que esa semana de receso ya no exista, de que no haya receso. ¿Ya? Porque ya hubo receso, tuvimos una semana de, ¿cómo se llama? Una semana de reflexión, pero eso fue solamente para los estudiantes de la Facultad de Ciencias, que yo sepa. No sé si fue para toda la universidad. Si fue para toda la universidad, entonces lo más probable es que el calendario académico sea modificado y esa semana de receso del 13 al 17 ya no sea válida. Pero por otra parte, si la semana de reflexión solamente se aplicó en ciertas facultades, por ejemplo en ciencias, aquí a nosotros nos dieron esa semana de reflexión y a los de ingeniería no, entonces significa que el calendario académico no será cambiado, no va a ser cambiado. Entonces, eso sería bueno que alguien lo averiguara, si es que no lo saben, yo no lo sé, tendría que preguntar, pero si ustedes lo saben, me lo dicen. Sea como sea, la prueba es el 20, sí o sí. Lo que pasa es que si tenemos una semana de receso del 13 al 17, va a haber menos materia que cubrir en la prueba. Eso es todo. ¿Cuándo es la Profe, prueba? Perdón. Dígame. El ¿Pregunta? 20. El 20, ¿de cuál página del libro? No, me refiero a que un compañero preguntaba por la prueba y decía el 20 de julio. El 20 de julio la prueba, el lunes 20 de julio. Eso sería, si no va a interferir con la semana de receso, aun si la semana de receso sigue vigente. Porque la semana de receso termina el domingo 19. O el viernes 17, como quiera ponerlo. ¿Ya? Pero la prueba va a ser el 20. Llueve, truena, haya terremoto, lo que sea, ¿ya? La prueba es el 20. No puedo postergarla más porque después la prueba 3 es el 29. No, el 26. O el 19. No, la prueba 3 es el 19 de agosto. O sea, entre la 2 y la 3 ya hay un mes. profe, Dígame. ya tengo el ejercicio. Ya, ¿cuál es la página del libro? La página 79, el ejercicio 6. Ya voy. Es que en ese ejercicio sale como para... Es que lo que piden es que es determinar el FOG Yes. y hay dos métodos. ¿Qué problema? ¿El 5 o el 6? El 6. Piden FOG y el método 1 yo lo leí ayer, pero no lo entiendo. Le Ya. quería pedir que si usted lo podía explicar o así como paso a paso. Ya, ok.
Vamos a ver si lo entiendo yo primero. Ok, dame unos segundos, ya, ok. Ya, por lo tanto, perfecto. Oh, wait a minute. F de 2x más 3, ya, ok. Entonces, si x, entonces se tiene así. Y el método 2, y el método 2 tú lo entiendes y el 1 no. ¿Eso? El 2 sí lo entiendo, pero el 1 no, como que me perdí en una parte donde dice que es menor que 5 y no sé de dónde sale Ok, eso. ok. Hagamos ese. Number 4. Déjame borrar la pizarra mía. Entonces me dan dos funciones. F de x igual. F de x igual. X más 2 si x menor que 0. X cuadrado si x mayor o igual que 0. Y g de x es 2x más 3 si x menor que 1. Y x cuadrado menos 1 si x mayor o igual que 1. Dice A determine F compuesto con G. Y después dicen hallar la imagen de esto. Pero primero el problema es hallar F compuesto con G. Entonces dice, debo hacer F compuesto con G de X, es decir, F de G de X. ¿Ya? Y como lo hacen aquí en el libro, dice, se quiere calcular esto, F de G de X, y por algún motivo, dice, si X menor que 1, entonces F de G de X va a ser, bueno, a ver, si X menor que 1, Profesor, estudiante, ¿la forma en que sale en el libro es la más sencilla que hay o hay una forma más sencilla no, de poder hacer este tipo de cosas? no lo sé porque tienen dos métodos acá, pues no sé cuál de los dos es más sencillo. Tú el método 2 lo entendiste perfectamente. ¿Qué dice el método 2? Y entonces, no me gusta el método 2, lo siento, yo creo que este es más fácil. ¿Ya? Ya. Este es el más sencillo, en mi opinión. Vamos a hacerlo, a ver. Entonces, bueno, tengo que calcular f de g de x. F de g de x. Por lo tanto, sería bueno saber cuánto vale g de x. Porque si no, ni siquiera, si no sé cuánto vale g de x, no voy a poder evaluar f de g de x. Entonces, ¿cuánto vale g de x? Es que el g de x no está definido de una manera única. Está definido por dos maneras. Entonces, ¿cuáles son las dos maneras? Si el x menor que 1, g vale algo. Y la otra es si x es mayor o igual que 1, entonces g vale otra cosa. Así que tenemos dos fórmulas distintas. Bueno, si x menor que 1, el g de x vale 2x más 3. Y si el x es mayor o igual que 1, el g de x ahora no vale x, 2x más 3, vale x cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, bueno, pero por otra parte, el f también está definido por pedazos. ¿Ya? Y entonces, el problema es que yo tengo que saber si lo que está aquí adentro satisface esto o satisface esto. O sea, ¿es 2x más 3 menor que 0 o es 2x más 3 mayor o igual que 0 cuando el x menor que 1? Porque esta es la condición, x menor que 1. Entonces tengo que analizar. Si x es menor, o sea, la pregunta es a la cual hay que responder. Digamos, ¿para cuáles x menor que 1 es cierto que 2x más 3 es menor que 0? ¿Okay? Ahí tengo una región. Y después la otra pregunta, ya, si en ese caso, entonces ya sé cuál es la fórmula que tiene f. Es decir, a lo que le pongan por delante hay que sumarle 2. En este caso sería esto, 2x más 3 más 2.
la otra pregunta, ¿para cuáles x menor que 1 es esta expresión mayor o igual que 0? Para aquellos x en esa región, la f de este número, que ahora yo sé que es mayor o igual que 0, hay que aplicarle esta fórmula. O sea que aquí ya no es 2x más 5, va a ser 2x más 3 al cuadrado. Entonces, esa es la pregunta que hay que responder. Y hay que, entonces aquí, en x menos 2, o sea, cuando x menor que 1 hay que responder dos preguntas. Y cuando x mayor o igual que 1, también hay que responder dos preguntas. Porque si el x mayor o igual que 1 hay que preguntarse, ¿para cuáles x mayores iguales que 1 es x cuadrado menos 1 menor que 0? Para aquellos x uso esta fórmula. Es decir, a lo que le pongan, a lo que sea la variable le sumo 2. Bueno, la otra pregunta es, ¿para cuáles x mayores iguales a 1 es x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0? Para aquellos, la fórmula es elevar al cuadrado. Para esos valores de x va a ser, la fórmula va a ser x cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado. Entonces, ustedes ven, aquí van a ver probablemente, bueno, definitivamente van a ser 4 regiones. 2 regiones acá, 2 subregiones y 2 subregiones acá. Entonces, lo más probable es que f compuesto con g de x va a tener 1, 2, 3, 4 fórmulas. ¿Ya? Y aquí va a ser x menor que 1 y además algo. ¿Ya? Para poder usar esta fórmula, y después aquí x menor que 1 y además otra cosa para poder usar la otra fórmula, y después con el caso mayor o igual que 1 y algo más, y aquí x mayor o igual que 1 y algo más, y va a dar otra fórmula. Probablemente van a ser 4. No he visto la solución del libro. ¿Ya? A lo mejor son 3 nomás, porque algunas de estas se colapsan, no lo sabemos. Pero esta es la manera que yo lo hago, y esta es la manera que a mí me parece más simple. Entonces, pero todo depende, por supuesto, del ejecutante, ¿ya? No todos los cerebros funcionan igual, ¿ya? Entonces, bien, pues entonces aquí, esto va a tener dos definiciones. Entonces, tengo que ver región 1. X menor que 1 y 2x más 3, el argumento menor que 0. Porque cuando estoy en este lado, x menor que 1, y este argumento es menor que 0, tengo que usar esta fórmula. Entonces yo ya sé que en este lado, ¿ya? Cuando se cumplan estas dos condiciones, mi fórmula aquí va a ser 2x más 3 más 2. Porque hay que usar esa fórmula. ¿Ya? Ahora, capaz que esto a lo mejor no tiene una solución, porque la región 1 no existe. No lo sé. ¿Qué significa esto? Que el x es mayor, puede ver en el, el x es menor que menos 3 medios. Entonces le resto 3, después divido por 2. Entonces tengo x menor que 1 y x menor que menos 3 medios. ¿Cuál de estas manda? Este manda, porque si el x menor que menos 3 medios va a ser menor que 1 automáticamente. Entonces aquí, de hecho, es si x menor que menos 3 medios. ¿Ok? Ahí se acabó. Región 2. O si quieren le llaman caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. X menor que 1 y 2x más 3, el argumento que tengo ahí, está acá. Mayor o igual que 0. Y entonces, ¿qué significa esto? Que, bueno, ya sabemos que esto es menos 3 medios. El x es por lo menos menos 3 medios, pero es menor que 1. Ah, entonces aquí es de menos 3 medios hasta 1. Si esto ocurre, entonces, ¿qué fórmula hay que usar? F de 2x más 3, pero elevando al cuadrado. 2x más 3 al cuadrado. Ok.
Ya estoy listo con esta parte. Y ahora, región 3. Región 3. X mayor o igual a 1. ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? Ah, y tengo que preocuparme de el X y el X cuadrado menos 1, que es el argumento, que sea menor que 0, para poder aplicar esta fórmula. Y este es el penúltimo, y el último caso es el 4. Entonces aquí, ¿qué tengo yo? X cuadrado menor que 1, saco la raíz, y el valor absoluto menor que 1 significa que el X está entre menos 1 y 1. Pero además es mayor o igual que 1. Wow, entonces aquí tenemos, hay algo raro, ¿no? Porque esta región no existe. Porque si el X es mayor o igual a 1, por ejemplo, si el X es igual a 1, que es lo más chico que puede ser, aquí me va a dar 0. Nunca va a ser menor estricto que 0, porque me va a dar 0. Y si el X no es 1, es 1 punto algo, 1.1, aquí va a dar positivo, 1.1 cuadrado menos 1, así que nunca va, entonces aquí está, entonces esto es vacío, ¿entiendes? Porque no puedo obtener yo que X mayor o igual que 1 y al mismo tiempo que el X esté entre menos 1 y 1 estrictamente. Así que este no es... Eso es porque no hay intersección, ¿no? Sí, no hay intersección, no existe esta región, ¿ya? No pueden darse las dos cosas al mismo tiempo. Otra manera de decirlo es que para todo X mayor o igual que 1, el X cuadrado menos 1 siempre va a ser mayor o igual que 0. Y por lo tanto, siempre voy a tener que usar esta fórmula. Por eso dije yo, recuerden que hace un rato dije, no sé si van a haber 4, que a lo mejor van a haber 3 casos, porque se colapsan. ¿Ya? En este caso no se colapsa, lo que pasa es que hay uno que no corresponde. Este no corresponde. El tercero. Entonces aquí va a quedar un solo caso nomás. ¿Ya? Entonces esto no existe y la región 4 es donde el X mayor o igual que 1 y X cuadrado menos 1. Esto que está acá, que satisfaga eso. X cuadrado mayor o igual que 0. Bueno, aquí tengo X, valor absoluto mayor o igual que 1. Y recuerden que cuando el valor absoluto, para que sea mayor o igual que 1, tiene que ser X mayor o igual que 1 o X menor que menos 1. Bueno, pero este caso no se da porque tiene que darse que X mayor o igual que 1. Así que X mayor o igual que 1 y X mayor o igual que 1, X mayor o igual que 1. Y es el último caso. Para X mayor o igual que 1, esto siempre es mayor o igual que 0, por lo tanto aquí f de esto es esto al cuadrado. Porque eso es lo que dice f de algo en ese caso, tiene que ser elevado al cuadrado. Y aquí está todo R. X mayor o igual que 1 o menor que 1, mayor o igual que esto o menor que esto. Ahí están todos los casos posibles. Y eso debería ser exactamente lo que está en el libro. Y ese es el método 1. Y ese es el método estándar. Es lo más rápido posible. En mi opinión. Yo no sé si el método 2 que hace en el libro es realmente mejor. Yo no sé. Bueno, entonces hagamos la f compuesta con g de x. Simplifiquemos. Entonces va a quedar 2x más 5 si x es menor que menos 3 medios. Allá tengo 4. Bueno, no sé si será útil desarrollar el cuadrado ahí. Quizás es mejor tenerlo así nomás, dejarlo así. Y este otro también dejarlo así, porque si le elevo cuadrado quedaré que la cuarta, menos 2x, bueno, no sé si servirá de algo eso. Capaz que no. Bueno, lo que podría hacer es esto, mira. Eso lo dejo igual, porque eso es más simple que desarrollar el binomio, el cuadrado del binomio. Esto es más simple. Y el otro quizá uno podría factorizar x menos 1 por x más 1. ¿Ah? Porque esto que está aquí es x menos 1 por x más 1. Suma por su diferencia. Y elevado al cuadrado, elevar cada uno al cuadrado. Si x es mayor o igual que 1. No sé si servirá de algo esto. Quizás es más fácil dejarlo así nomás. Bueno, depende de lo que uno le pregunte, porque a uno le preguntan, calcula la imagen, ¿no? ¿Eso es lo que dicen después?
La última parte, la segunda parte del ejercicio dice, calcule... ¿Cuál es la otra pregunta? La imagen, sí. Calcule la imagen de F compuesto con G. Imagen de F compuesto con G. ¿Igual a cuánto? Ah, entonces aquí me están preguntando por el recorrido. La imagen es lo mismo que el recorrido. Entonces me están preguntando el recorrido de F compuesto con G. Está complicada la cosa. Bueno, quizás lo mejor es graficar esto. Voy a intentar graficarlo. Y ¿No podría analizar el recorrido de toda la... ¿De manera algebraica eso? Sí. Es complicado porque, mira, veamos si puede. Si X menor, si X es, veamos si puedo hacerlo. Si X menor que menos 3 medios, entonces 2X más 5, que es lo que me interesa. Perdona, parece que me están llamando. Bueno, disculpen muchachos, ya me acaba de llegar la encomienda que dije que iba a llegar y tengo que pagarla. Salió carito. Ok. 8.300. 8.300. Chuta, salió caro la encomienda, ya. Ya va a tocar la puerta ya para que tengo que pagarle, pero tratemos de terminar este ejercicio. Me quedan 10 minutos. Ok. Entonces 2x más 5 va a ser menor que 2 menos 3 medios más 5. Simplemente apliqué la operación aquí 2x más 5 a ambos lados. Entonces esto va a quedar menor que menos 3 más 5 igual 2. Así que esto que está aquí es menor que 2, en este caso. ¿Ok? Ya. Ya van a tocar la puerta. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo 2x más 3 cuadrado y tengo que analizar esto en este intervalo. Entonces, hagamos la operación 2x más 3. 2x más 3 es menor que 2 por 1 más 3 es mayor que 2 por menos 3 medios más 3. Entonces aquí tengo menos 3, 0. Aquí tengo 2x más 3 menor que 5. Entonces, y esta cantidad tengo que elevar al cuadrado. Así que esto está entre 0 y 25. Wow. Digamos, no sé cómo escribirlo. Ya, bueno, esto está entre 0 y 25. Así que esto es menor que 2, esto es mayor que 0 y menor que... Entonces tengo aquí 2. Ya voy. Permiso, muchachos, ya me quedan 10 minutos. Ya, se acabó el problema. Ok, entonces tenemos, dice aquí, que para X menor que menos 3 medios, ahora estoy trabajando en el recorrido, ya, en la imagen, en el Y, así que menor que 2. De aquí para abajo, aparentemente todo, y claro, y cualquier elemento Y, que sea estrictamente menor que 2, cualquier Y que esté por acá, menor que 2, yo siempre puedo explicarlo, escribirlo de esta manera, 2x más 5, para X menor que menos 3 medios. ¿Por qué? Porque
lo que estoy haciendo yo es resolviendo esta ecuación. Y esta tiene solución, pues y menos 3 medios. ¿Ya? Y para y menor que 2, esto va a ser menor que estricto que menos 3 medios, así que voy a estar acá, ¿está bien? Así que digamos que el recorrido contiene por lo menos de menos infinito hasta 2. Eso está contenido en el recorrido. Entonces la pregunta es, ¿habrá algo más en el recorrido? Bueno, de 2 para abajo no tengo que preocuparme. Pero aquí, este que está aquí, al cuadrado, entre 0 y 25, yo siempre voy a poder, cualquier número que me dé más abajo de 25, la escala no está bien, pero de aquí para abajo, cualquier número que sea sea mayor que 2 y menor que 25 en este intervalo, yo puedo escribirlo de la forma 2x más 3 al cuadrado para algún x. ¿Por qué? Porque voy a tener y igual 2x más 3 al cuadrado, entonces saco la raíz de y 2x más 3, como estoy en el lado positivo no tengo para qué preocuparme el más menos, y aquí puedo despejar el x va a ser raíz de y menos 3 medios. ¿Ya? Y voy a encontrar un x, pues, si el y es menor que 25. Y eso también entonces está también está incluido, y de 2 para adelante, el 2, ¿puedo encontrar el 2? ¿Esto hacerlo igual a 2? Sí, pues el y, raíz de 2 menos, cuando el y es 2, ¿existe x? Claro, pues raíz de 2 menos 3 medios, me da el x necesario. Entonces, el 2 está, y por lo tanto, el 2 y todo lo demás, de aquí para abajo. O sea que aquí yo puedo poner de menos infinito hasta el 25, está incluido. Y ahora, entonces aquí era mejor quizás escribirlo, como te digo, como no servía mucho, esto no ayuda mucho. Entonces aquí tengo x cuadrado menos 1, ¿ya? Y lo que hay que recordar es que esto que está aquí, x cuadrado menos 1, si el x es mayor o igual que 1, entonces esto va a ser mayor o igual que 0. Y al cuadrado. Entonces lo que yo digo es que cualquier número mayor o igual que 0 va a estar en el recorrido también. ¿Ya? Entonces yo digo, si me tomo, o sea, de 0 para adelante, yo también puedo hallar cualquier, incluso más arriba 25, 26, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo siempre un y mayor o igual que 0, siempre lo puedo escribir de esta manera. Es la impresión que me da, no estoy seguro, ya, veamos si es cierto. ¿Y qué tendría que hacer para que fuera cierto esto? Raíz de y tiene sentido, porque y es mayor o igual que 0, igual a x cuadrado menos 1, más menos. Pero el x es mayor o igual que 1, por lo tanto esto x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0, así que no hay que tomar más menos. Y la pregunta, ¿existe un x? Pues veamos, raíz de 1, raíz de y más 1 igual a x cuadrado. Y ¿existe algún x mayor o igual que 1? Tiene que ser mayor o igual que 1, que satisfaga esto. Bueno, aquí al lado, como el y es mayor o igual que 0, y aquí tengo más 1, esto es mayor o igual que 1. Así que, claro, x es mayor o igual que 1. Yo puedo elegir un x mayor o igual que 1. Y va a ser la raíz positiva de la raíz de y más 1. Sí existe. Tomar raíz nomás. Entonces, para cualquier x mayor o igual que 1, o sea, para cualquier y mayor o igual que 0, yo puedo expresarlo de esta manera. Así que, entonces el recorrido es todo. La imagen de f es todo R. Ok. Y eso es lo que dice aquí, ¿o no? Debería. ¿Dónde está la solución eso? Capaz que la imagen la hayan calculado ellos de manera... Bueno, es lo mismo que hice yo, po. Menos infinito a 2, de 0 a 25 y de 0 para arriba. Es lo mismo, lo que está aquí es lo mismo que hice yo. Y el dominio, la imagen es todo. Profesor, Diga. ¿me deja tomarle una foto a la pizarra? Tómenle una foto a la pizarra, pero recuerden que el video lo voy a subir. Claro que a lo mejor es mejor tomar la foto a la pizarra que tomar la foto al video que está en YouTube, ¿no? La calidad. Por la calidad, ¿no? La calidad de la imagen. Es que igual así uno se ahorra tener que ver el video. Claro, sí, pues. Sí, claro, tenéis razón. Dale nomás, pues sí.
Si tu teléfono toma fotos, la idea Ya es la que- tomé. Bien, ¿no salió el viejo feo? No, bien, excelente. Ya, pues, estamos bien. Yo creo que aquí terminamos. Me quedan 4 minutos. Fue un placer haber hecho esta clase. Realmente fue un placer. Hartas preguntas, gente activa, me gusta eso, ¿ya? Y voy a darle finalización a la grabación y si tienen preguntas,